Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy vamos a mostrar esto. Si utilizas, si tienes una motocicleta que utiliza freno de bandas, ¿sí? Y al momento de frenar esta hace un chillido, un ruido bastante agudo, es bastante molesto. Eso significa que las bandas, que son estas, así como se ven, están brillanticas, las bandas están cristalizadas y eso, ¿sí? Este brillo que ves aquí genera, ¿sí? se genera gracias a la fricción del frenado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar cómo eliminar ese molesto ruido. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar que las bandas, eso sí, tienes que tenerlo muy en cuenta. En caso de que, bueno, seas de esos que te gusta estar pendiente y hacer el mantenimiento a ti mismo, a ti misma, de tu propio vehículo, entonces vas a mirar esto. O en caso de que estés lejos o en algún lugar donde no puedas o no cuentes con un mecánico cerca, entonces, bueno, puedes desbararte. Eso es dependiendo de cada persona. Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí es el grosor. Aquí está. El grosor de la banda. ¿Sí? La banda es, ¿sí? La banda de asbesto, que es esta, que está aquí arriba. Tiene un color diferente al aluminio, que es de lo que está hecho el portaasbesto. Entonces, por ejemplo, esta aquí, como se ve aquí, ya está llegando a su punto final de trabajo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este tipo de bandas honestamente ya estaría para cambiar. Ya ahí donde está cuenta apenas con 2 o 3 milímetros de grosor, que ya indica si ya está acercándose el cambio, y lo más seguro para evitar que suceda cosas como esto. Entonces, voy a mostrar aquí, a ver si se logra ver aquí en esta parte. Voy a acercar la cámara. Aquí en esta parte, como se puede ver, tiene unas marcas, ¿sí? Por dentro el portabandas está rayado, digamos así, porta unas líneas de desgaste, y esto es por dejar que el asbesto de la banda se llegue al final y ahí empiece a frenar ya directamente con el aluminio. Entonces ya cuando, bueno, eso es algo lógico, que cuando empieza a tener fricción metal con metal, este pues resulte desgastado. ¿Bien? Entonces, para que tengan esa partecita en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a tomar una lija, aquí le voy a poner una lija 80, P80, esto es una 331Q P80, ¿sí? Entonces, una lija 80 simplemente. Entonces voy a cortar un pedacito, no desperdiciar, y voy a proceder a lijar la banda. Pues si tienes lija de 80, 100, 120, bueno, no hay problema, pero para mí la ideal es la lija 80. Entonces vamos a quitar el cristalizado que ha obtenido por la fricción y el calor al frenar. Saben que la fricción genera calor y desgaste. Y así va a quedar. Esa es la diferencia de esta parte que está lijada y que ya no nos va a generar ese ruido, a esta que está cristalizada. Esa es la diferencia. Cuando usted la compra nueva, vienen así, ¿sí? Ellas no vienen así en este método. Mire, se ve, está brillante, de lo mismo cristalizada que está. Entonces ya saben que este es
la forma correcta como debe quedar. Entonces ahora dejamos el otro lado. Y listo. Entonces miren, así como cuando las compramos nuevas. Listo. Entonces así debe quedar para evitar ese chirrido que tiene. Pero entonces aquí, ¿qué queda por hacer? Bueno, aquí a esta parte le vamos a limpiar, ya sea con un trapito. Si tienes aire disponible, pues le echas aire, pero lo ideal es con un pequeño trapo. Aquí tengo un guante, entonces lo que hacemos es pasar aquí. En el caso de que quieras lijar esta parte, jamás vayas a lijarlo con la lija 80, nunca. Esta parte es muy delicada como para meterle una lija de esa cantidad. Yo no lo recomiendo, tal vez otra persona o algo, pero yo no. Si quieres hacerle una limpieza aquí a esta parte y quieres, digámoslo así, le ves alguna rayita, alguna impureza y quieres hacerlo, lo ideal es usar para este tipo de materiales aquí es una lija lo más alto que se podría sería una lija 1000. Yo recomiendo hacerlo con una lija 2000, que es la misma que utilizo para los cilindros de gato cuando se rayan, ¿sí? Que la idea es que queden pulidos y no le vayan a quedar marcas que vayan a dañar los empaques. En este caso, pues la idea es que no quede marcas para que no tengan mal desgaste las bandas. Como pueden ver, estas pues tienen un desgaste más o menos parejo. Entonces aquí pues sí, esas líneas que se alcanzan a ver, aquí, esas son líneas, ahí se alcanzan a ver, esas son líneas producidas por los rayonazos que tiene por dentro el portabanda. Entonces ahí está otro detalle, ahí se alcanzan a ver las líneas. Entonces si quieren pulir esa parte, entonces lo recomendable es máximo con una lija 1000, pero una 1500 o una 2000 sería perfecto. Entonces ya saben, si les gustó el video denle like, compártanlo, alguien lo podría necesitar, suscríbanse, nos ayuda a crecer muchísimo las suscripciones. No siendo más, sonríanle a la vida y sean felices.